Bienvenidos a todos a una entrevista más de este canal de YouTube. El día de hoy tenemos al invitado más exclusivo de este canal, el doctor Roberto Enrique López Cervantes. Él es especialista en traumatología y ortopedia y les voy a leer un poquito sobre dónde se formó y cuál es su especialidad. Se formó en la Universidad de Guadalajara como médico cirujano y partero. Tiene un diplomado de urgencias médico-quirúrgicas en la Cruz Roja. Hizo su especialidad en ortopedia y traumatología en el Hospital Doctor Victorio de la Fuente Narváez en la Ciudad de México. Es el hospital más grande de traumatología. Hizo su fellowship de hombro y codo y fracturas por fragilidad en Austria, Viena, y tiene una maestría en bioética. Bienvenido, doctor Roberto. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Lili, muchas gracias por la invitación y muy bien, gracias. Genial. Sí, esperando y muy atento. Excelente. Aquí nos hace mucha falta a veces como tener un poquito más este ojo científico sobre todo este mundo del wellness y del bienestar. Y el día de hoy quiero empezar esta entrevista con una pregunta muy puntual, que yo sé que tú te enfocas en la salud del hueso y la salud ósea. Y quiero que nos cuentes un poquito cómo se construye la salud, una salud óptima para tener una buena vejez en el hueso, ¿no? ¿Cómo empiezas a construir esta buena salud en el hueso del paciente? Bueno, aquí centrándonos en el sistema musculoesquelético, que es toda esta parte nuestra de huesos, músculos, articulaciones, que nos dan el soporte y la estructura para poder vivir y para poder movernos a lo largo de la vida. Normalmente las enfermedades que van a afectar al hueso o a los músculos, como la osteoporosis, la sarcopenia, la osteoartritis, son enfermedades que desde la infancia podemos empezar a modificar, aunque se vayan a manifestar en ocasiones hasta la vejez. ¿Por qué? Porque el hueso que nosotros lleguemos a formar a lo largo de la vida, normalmente vamos formando hueso durante nuestra infancia y adolescencia y a los 30, 35 años llegamos a nuestro pico de masa ósea. Nuestro esqueleto se llega a transformar o se llega a regenerar 5 a 7 veces a lo largo de la vida, ¿sí? Pero normalmente a partir de esa edad empezamos a disminuir nuestra masa ósea, que es esto, tenemos mayor destrucción de hueso que la formación de hueso. Entonces, lo que yo logré hacer de niño, pues bueno, va a impactar a lo largo de mi vida. Y muchas veces no le damos la importancia necesaria a esta parte del estilo de vida, por ejemplo, en donde la alimentación que tenga de niño, o que le doy a mis hijos, o que le doy a mis nietos, ¿no? El estilo de vida que tanto les promueve, el hacer ejercicio, ¿no? El restringir ciertos hábitos nocivos, el alcohol, el tabaco, las drogas, ¿sí? Que puedan afectar a la larga. ¿Qué tanto puede afectar? El 40% de la masa de hueso, de la masa ósea que voy a llegar a formar, depende del ambiente, depende de este estilo de vida que tenga el paciente. Y entonces es algo muy importante. Normalmente con el músculo pasa algo similar. Normalmente a partir de los 50 años empezamos a perder masa muscular. Y a partir de aquí se va a tratar de qué tan lento voy a perderlo. Puedo perder entre un 0,5 a un 2% de masa muscular total por año a partir de los 50 años. Entonces, depende de qué actividad física haga, depende de qué esté comiendo, de qué tan bien esté utilizando, qué tanto me esté moviendo, ¿sí? Que esto estimula a que nuestro músculo siga manteniéndose bien. Obviamente, yo puedo llegar a formar músculo después de los 50, sí, sí puedo hacerlo. Tenemos, por ejemplo, tuve una cirugía, cualquiera la que sea, que me requirió un periodo de inmovilidad, voy a perder músculo de una manera acelerada. Puedo perder hasta un 25% de mi masa muscular total tan solo en 15 días de inmovilidad. Entonces, este es un músculo que puedo recuperar, pero con un trabajo intenso de consumo proteico y de eh, ejercicio intenso también, ¿no? Entonces, si yo vengo desde la infancia, desde mi adolescencia, con una buena masa muscular, buena masa ósea, lo más seguro es que tenga al final de mi vida unos huesos y unos músculos sanos. No solo depende de nosotros, también tenemos factores genéticos, tenemos factores hormonales, tenemos factores que no podemos controlar tan fácil, ¿sí? Y aunque no dependen de lo que yo haga o no haga.
Y para eso es la asesoría médica que normalmente el paciente acude a realizar con nosotros. Ok. Platícanos un poquito sobre este mito de la leche, ¿no? Que es algo como súper común. Incluso yo en alguna época de mi vida me vi envuelta en en el mito de que la leche era mala, que la leche te podía como causar más estragos de lo que te podía ayudar. Cuéntanos un poco de dónde es la fuente principal de calcio y de proteína que debemos consumir para mantener esta masa muscular, o sea, el músculo y los huesos de forma óptima. Muy bien. Bueno, actualmente esto que comentas, sobre todo el consumo de calcio, es algo a lo que nos topamos todos los días como un problema en la clínica en la que trabajo, que es la clínica de fracturas por osteoporosis, una clínica a la que nos dedicamos a tratar a todas las fracturas por fragilidad. Sobre todo, vamos a tener adultos mayores, sí, incluso pacientes de 40, 50, 60 años con fracturas, en donde hay que hacer modificaciones en el estilo de vida. Y una modificación es este consumo. Normalmente nuestro organismo, si estamos en un estado fisiológico, un adulto joven, entre los 30 y 50 años, necesita entre 800 y 1000 miligramos de calcio al día, ¿sí? Un adulto con osteoporosis, alrededor de 1200 miligramos al día. Si yo no consumo, por ejemplo, lácteos, que son los que tienen una cantidad importante de calcio, ¿sí? Va a ser muy difícil que yo logre llegar a esa cantidad, ¿sí? ¿Por qué? Muchos dicen, no, que el brócoli, las nueces, las almendras, las espinacas, pues sí, necesitaría comerme unos 10 kilos de brócoli al día para poder tener mis consumos adecuados de calcio, que realmente pues es imposible, ¿no? Entonces, en los lácteos, por ejemplo, un vaso de 250 mililitros de leche trae 200 miligramos de calcio, ¿sí? 100 gramos de yogur trae igual 150 miligramos de calcio. Entonces, el consumo de lácteos es algo, es un tabú, que no, ya los lácteos son para los niños, ¿no? Y ya nosotros no los necesitamos. Pero Realmente vemos que hay sí. niños que ya Y ni si no lácteos los consumen, consumimos, ¿no? es correcto, y eso les va a afectar porque si no están recibiendo esos niños un consumo suplementario de calcio con tabletas o suplementos de calcio, lo más seguro es que nunca puedan llegar a formar esta masa ósea máxima, ¿sí? O van a subformar hueso y entonces, si depende de lo que suba, es de donde voy a empezar a bajar, ¿sí? Si yo subo poco, pues voy a empezar a bajar Desde más desde abajo. más abajo, ¿no? Vale la redundancia, y entonces más fácil voy a llegar a los niveles de medio de osteopenia o de hasta abajo de osteoporosis, ¿no? Entonces, pues Qué bueno, es la osteopenia? es algo normalmente en la actualidad la forma de medir la osteoporosis es una afección, por ejemplo, de la calidad y la cantidad de nuestro hueso, ¿sí? Que se diagnostica por desviaciones estándar, que son, las desviaciones estándar se basa en la curva de la campana de Gauss, en donde lo que no es, lo medio es lo normal, ¿sí? Y de ahí los extremos van haciendo anormales, ¿sí? Entonces, si yo estoy abajo de en el 10% inferior de las personas de mi edad, ya estoy en anormalidad. Estas son menos dos desviaciones estándar, ¿sí? La osteopenia se define como una densidad ósea, una cantidad de hueso entre -1 y -2,5 desviaciones estándar por debajo de la media para la edad, ¿sí? Normalmente, para hacer el diagnóstico en un adulto mayor de 50 años, lo que hacemos es, los comparamos con el adulto 30 años, que es el adulto sano, joven, en donde yo espero que tenga la masa ósea máxima, ¿sí? Y de ahí, cuando el paciente está en -1,5 a -2,5 desviaciones estándar por debajo, se considera osteopenia, ¿sí? -2,5 osteoporosis, que ya actualmente es una parte del diagnóstico, ¿sí? Porque solo mido ahí la cantidad de hueso, los gramos de hueso, pero me falta medir la calidad de ese hueso, me falta medir la microarquitectura de ese hueso, ¿sí? Que es más difícil de hacerlo. Entonces utilizamos otros factores como si el paciente ha tenido fracturas, ¿sí? Si el paciente tiene factores de pérdida ósea, que es otra cosa importante,
Hay ocasiones que tomamos medicamentos de venta libre, por ejemplo, inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, ¿no? Llevo años tomando omeprazol sin saber que esos medicamentos me provocan la inhibición o la falta de absorción de algunos nutrientes, incluyendo el calcio. Y entonces, a la larga, eso me va a producir una osteopenia o una osteoporosis, ¿sí? Y a lo mejor se da cuenta el paciente, ya que se fracturó, si es que el médico le dijo, oiga, su fractura es por fragilidad o por osteoporosis, ¿sí? Y entonces ese paciente ya investigando estos factores de riesgo, podemos decir, es que está tomando este medicamento. Hay algunos otros medicamentos, por ejemplo, como algunos antidepresivos, la cortisona o medicamentos con cortisona, incluyendo algunos suplementos de venta libre en tiendas naturistas y demás que dicen que no, que No son están inocuos. regulados, ¿Perdón? que no están regulados, ¿no? Exactamente, no hay ninguna regulación y en algunas investigaciones que hizo la Universidad de Nuevo León hace unos 5 años, medicamentos o suplementos que con ortiga, que con ajo rey, que con no sé qué más cosas, realmente lo que contenían es esteroides, tenían cortisona y entonces por esto mismo al paciente se le quita el dolor, como magia. Y después de 2 años ya teníamos pacientes con síndrome de Cushing y osteoporosis, ¿no? Uf, Este, incluso medicamentos prescritos por médicos. Por ejemplo, en la mujer con cáncer de mama, después de cirugía, normalmente se les dan medicamentos hormonales para suprimir el cáncer, para que no vuelva el cáncer. Y son excelentes y funcionan muy bien. Pero uno de los efectos secundarios es que nos provocan pérdida ósea. Entonces, en estas pacientes lo que hay que hacer es proteger el hueso. No darles los medicamentos, porque bueno, es muy importante el tratamiento del cáncer, ¿no? Porque si no nos quita la vida. Entonces, pues bueno, hay que dar medicamentos para evitar estas pérdidas óseas, ¿sí? Pero estas son de las cosas importantes que hay que ver en todos los pacientes y por eso la historia clínica, que volvemos a las bases de la medicina, donde el preguntarle al paciente todos sus antecedentes tiene una vital importancia para saber cómo está su hueso y su músculo. claro. Y ahora que lo mencionabas sobre las fracturas por fragilidad, y es un concepto, un término relativamente nuevo, ¿no? Que la gente normal no escuchamos tanto, pero ¿cómo se ve en la práctica un hueso roto por fragilidad? O sea, ¿cómo es? O sea, es una caída tiene que ser una caída muy fuerte, o por qué se fracturan y a partir de qué edad puedes empezar a tener una fractura por fragilidad. Es una pregunta sumamente importante porque realmente podemos dividir los mecanismos de trauma en dos, alta energía y baja energía. Alta energía son un accidente de carro, caer en bicicleta a 30, 40 kilómetros por hora, accidente de motocicleta, se cayó de 4 metros. Bueno, ahí son accidentes por alta energía y cualquier hueso se puede fracturar, ¿no? Naturalmente, sí. ¿Sí? O pueden pasar más cosas. Pero lo que no es normal es si yo voy caminando y me caigo, que me fracture, ¿sí? Que es normalmente, que esto se le llama una fractura por baja energía, ¿sí? Siempre que hay una fractura por baja energía, ¿sí? Yo cargué una cubeta y me fracturé una vértebra, ¿sí? Yo me caí 2 escalones y me fracturé la cadera, ¿sí? O me fracturé el hombro, o me fracturé la muñeca o la clavícula. Esas no son fracturas normales, ¿sí? Hay que investigar. Hay otras causas de fracturas por fragilidad como las metástasis óseas, los tumores y demás, pero la más común es la osteoporosis, ¿sí? En donde el hueso no tiene la calidad y no es de la cantidad suficiente y entonces es más susceptible a romperse o a fracturarse, ¿sí? Normalmente empezamos alrededor de los 50, 60 años, mujeres perimenopáusicas, y digo mujeres porque el 70% de las fracturas por fragilidad ocurren en mujeres, también las existen en hombres, pero mujeres son el 70%, y normalmente empiezan con la fractura de muñeca o de radio distal, ¿sí? Por más que digan, es que yo me di un caidón porque iba en la banqueta casi corriendo y me caí y me fracturé, es una fractura por fragilidad hasta no demostrar lo contrario. Y hay que sacar estudios, La ¿sí? negación, ¿no? La La negación que es densitometría como, ósea y no, demás. ¿cómo voy a tener eso? Exactamente.
¿no? Pues yo siempre he sido de huesos fuertes, de huesos anchos, y entonces, ¿por qué me voy a fracturar? No existe ¿Sí? ese mito, ¿verdad? Los huesos anchos es falso, ¿verdad? Exacto, es un mito. Sí, todos tenemos diferentes morfologías óseas, diferentes formas en el hueso, pero eso de los huesos anchos es un mito, ¿sí? Y antes de ser, se creía la obesidad como un factor protector para osteoporosis y para sarcopenia, y ahora ya se ha acuñado incluso un nuevo término que es adiposis osteosarcopénica, que es el paciente con obesidad y osteoporosis y baja masa muscular y función muscular. Entonces, también se puede tener, ¿sí? Y por eso lo ideal es ante una fractura de este tipo, acudir a atención, bueno, obviamente para tratar la fractura, ¿no? Pero también para prevenir una segunda fractura, porque algo que es muy importante es que de los pacientes que tienen una fractura por fragilidad, más del 30% se va a fracturar en los próximos 5 años. ¿Sí? Entonces, eh, si yo quiero prevenir esa segunda fractura, lo ideal es recibir un tratamiento, hacer cambios en mi estilo de vida que me ayuden a mejorar mi estado musculoesquelético, a prevenir caídas y entonces prevenir esa segunda fractura. ¿Sí? Wow. Entonces, vamos a ponerlo un poco como visual para que la gente que no se imagine cómo es la osteoporosis, yo me lo imagino como algo poroso, ¿no? O sea, simplemente como que el hueso, en lugar de estar rellenito, tiene como hoyitos, ¿no? ¿Es más o menos así? Es correcto. Normalmente en la osteoporosis, digamos, se va perdiendo, veámoslo como un cubo de queso que le voy haciendo agujeros, ¿sí? Y van quedando los hoyos, como este típico hueso queso del ratoncito, ¿no? Que le va haciendo agujeros, pero cuando hay una cantidad suficiente de agujeros, si yo le pongo algo arriba de ese queso, es fácil que se colapse, ¿sí? Incluso hay estructuras óseas como el hombro, el húmero proximal, que se asemejan a un huevo, ¿sí? Cuando tienen osteoporosis. Es el puro cascarón y por dentro hueco, ¿sí? Incluso hay cirugías donde hay que poner injertos de hueso en donde esté ese hueco para que no se colapse. Y de ahí ¿Injerto qué poner es? la placa o lo que se O requiera sea, poner. injerto es un hueso de otra persona que está Un bueno, o sea, hueso que tiene buena exacto de calidad. banco o de banco de cadáver, pues normalmente ponemos, por ejemplo, media cabeza de fémur dentro del húmero y de ahí le ponemos una placa y eso nos ayuda a darle soporte a ese cascarón de huevo, ¿sí? Wow. Que vendría O sea, siendo ¿qué el tan hueso. frágil? O sea, es muy frágil al tacto incluso. O sea, tú puedes como romper el hueso si lo aprietas muy fuerte. Sí, hay pocos estudios, pero ya hay estudios que dicen, si el traumatólogo durante una cirugía siente el hueso blando o lo siente frágil, aguas porque ese paciente puede tener osteoporosis, ¿sí? O sea, realmente hay huesos donde si yo le hundo el dedo dentro de un hueso esponjoso, digamos, el hueso tiene un cascarón, que es el hueso cortical, y por dentro es el hueso esponjoso. En ese hueso, si yo hundo un dedo, ¿sí? Va a tener ese paciente obviamente osteoporosis. Nosotros utilizamos muchos herramientas que pueden parecer incluso bruscas, como taladros, brocas, martillos, cinceles y demás, ¿sí? Que nosotros, al puro hecho de pasar, perforar el hueso para poner un tornillo, pasar la sierra, podemos sentir qué tan duro está ese hueso, ¿no? Y normalmente en el paciente con osteoporosis se pueden pasar a mano Te libre va incluso. Sí, la exactamente. herramienta. Wow. Digo, no es lo ideal descubrirlo así, lo ideal es descubrirlo antes con exámenes Claro. para clínicos y todo, pero pues bueno, llega a pasar. Esta es una invitación como a todas las personas que vean esta entrevista, que yo personalmente tengo diagnosticada osteopenia y tengo 34 años, así que creo que es una pandemia que se viene silenciosa y más ahora considerando esto que menciona sobre la efecto secundario de la toma de antidepresivos, porque ahorita hay muchísima gente y cada vez más tomando antidepresivos sin saber que este puede ser un efecto secundario, ¿no? Que puedes estar, y no solo los huesos, ¿no? Tal vez puedan haber otros efectos secundarios en el cuerpo, y por eso la importancia de conocer bien lo que estamos consumiendo, aunque sea medicamento, ¿no? Que no estemos consumiendo algo que nos perjudique otras áreas de la vida, ¿no? Que no tape un hoyo y se destape otro.
¿no? Actualmente yo me estoy tratando esta parte de la osteopenia con estilo de vida, ¿no? Como que por un periodo prolongado, a ver si puedo mejorar esta calidad de mi hueso, para que lo vean como en cabeza ajena, que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Pero a mi edad, ¿no? Menos de 40 años con este padecimiento, pues es un heads up, ¿no? Es como, vete a checar si tienes más de 40, como a ver cómo está la calidad de tu hueso, como un check-up básico, ¿no? Entonces, cuéntanos esta parte, como cuál es la fractura más común por fragilidad. Bueno, ya habías dicho, ¿no? Que la este, muñeca. Sí. Aunque hay otra fractura más común y que nos predice más fracturas, incluso la fractura vertebral, ¿sí? O la fractura de las vértebras de nuestra columna, es la fractura más común por osteoporosis y el paciente que se fractura una vértebra puede tener un 50% de posibilidades de fracturarse en los próximos 5 años. O sea, uno de cada dos se volverá a fracturar en los próximos 5 años por fragilidad. Pero lo grave de la vertebral es que no se puede como hacer mucho, ¿no? No todas son quirúrgicas, ¿o sí? O sea, se pueden operar todas. No, de hecho, de las fracturas vertebrales, uno de los problemas es que dos terceras partes son asintomáticas. ¿Qué es esto? El paciente, si acaso, siente un ligero dolor y son las típicas pacientes o el típico paciente que empieza a perder altura, ¿sí? Si el paciente ya perdió más de 4 centímetros de altura o se empieza a encorvar y ya no puede enderezarse, lo más seguro es que tenga fracturas por fracturas vertebrales, ¿sí? O sea, no duele Entonces, tantísimo, o depende de cómo hay casos que sí duelen bastante, que de hecho es una de las indicaciones quirúrgicas. El 80% de estas fracturas se pueden tratar de manera conservadora. ¿Qué es esto? Si acaso una faja, rehabilitación y reintegrarse a un programa de ejercicio, ¿sí? El otro 20% requieren de cirugía, ¿sí? Eh, no, hay ciertos criterios clínicos y radiográficos que nos indican que fracturas tienen mal pronóstico si se dejan sin hacer nada, ¿sí? Entonces, o cuando hay afectación a los nervios de la columna, entonces son fracturas que requieren de un manejo con cirugía. Que las cirugías van desde cifoplastías, que es poner cemento dentro de la vértebra para otra vez volverla a hacer de su tamaño y que no se vuelva a fracturar, ¿sí? Hasta instrumentaciones que es poner tornillos y barras y demás, que normalmente van también agarradas con cemento, porque al ser en un hueso osteoporoso, el riesgo de que esos tornillos se puedan zafar también es alto, ¿sí? Entonces, esa es la más común, Y bueno, ¿sí? ya cuando tienen osteoporosis, tal cual, ¿duele? ¿Se siente algo? ¿Hay algún síntoma? ¿Cómo puede Normalmente, saber alguien que tiene osteoporosis? lo primero es, muy buena pregunta, es checarse, ¿no? Todas las guías internacionales actualmente nos dicen todas las mujeres arriba de 50 años y hombres arriba de 65 se recomienda hacer una densitometría ósea y hacer un chequeo, una revisión médica para ver si tengo o no osteoporosis. Así como me recomiendan hacerme mi electrocardiograma para ver que el corazón esté bien y mis exámenes generales para ver si mi riñón y demás, igual una densitometría arriba de esas edades. Si yo tuve una fractura por fragilidad, ¿sí? Entonces, automáticamente, o de baja energía, automáticamente tengo que iniciar a hacerme estos exámenes y hacerme este check-up, digamos, ¿no? Para ver si tengo o no tengo, ¿sí? Algún deterioro de mis huesos, o si fui expuesto a algún factor de riesgo. No sé, tengo artritis y entonces me dio el reumatólogo cortisona por 5 años, ¿sí? Entonces, tengo yo que hacerme un check-up óseo también para ver cómo están mis huesos, incluso desde que empiezo a tomar estos medicamentos, ¿no? O yo fui de estas pacientes que me tomé mis medicamentos naturistas por tantos años, de ahí vi que empezó mi cara a ponerse redonda, empecé a aumentar de peso, me empezaron a salir estrías, aguas, porque muy probablemente ya estamos ante un síndrome de Cushing y seguramente su esqueleto ya lo resintió también, ¿sí? Pero básicamente serían esos dos Y sobre el criterios dolor, principales y la ¿cuáles fractura. son los síntomas de la osteoporosis? Normalmente la osteoporosis es una enfermedad silente, ¿sí? Solamente cuando tenemos periodos donde se pierde mucho hueso puede doler o cuando hay fracturas, ¿sí? Si yo tengo una pérdida ósea acelerada, entonces eso sí me puede provocar dolor.
Probablemente es una enfermedad así como la hipertensión, que es una enfermedad que no duele. Pueden en ocasiones algunos pueden tener, por ejemplo, dolor de cabeza con la presión alta, igual acá pueden tener algún dolor lumbar, ¿sí? Y se confunde también en ocasiones con el proceso degenerativo de las articulaciones, el desgaste de cadera o de rodilla, que digamos se cuecen aparte, son cosas distintas, ¿no? También hay que tratarlos y también va el tratamiento a la par de las dos cosas, pero son cosas diferentes. Y algo muy importante es, si yo me hice una densitometría porque me la incluyeron en la radiografía y, no sé, por ejemplo, como tú que dijiste, bueno, voy a hacer estilo de vida. Lo ideal, sí está perfecto hacer el estilo de vida, pero es antes de empezar a hacer el estilo de vida, revisar que no tenga una osteoporosis secundaria. ¿Qué es esto? 40-45% de las osteoporosis o osteopenias pueden ser secundarias a algún problema hormonal, deficiencia vitamínica, algún problema de algún medicamento que esté tomando, alguna cosa que veámoslo como un balde, que yo le estoy llenando agua con el ejercicio, con medicamentos y con la dieta y demás. Pero si ese balde tiene un hoyo acá abajo, por más que yo le eche agua, se va a seguir saliendo, ¿sí? Entonces, hay que detectar ese agujero en el balde para poder taparlo y entonces, ahora sí, hacer todo el tratamiento integral y multidisciplinario que se requiere, ¿no? Pero eso es muy importante. Ahora que El mencionabas la parte de desgaste. del desgaste articular y regresando un poco al tema del principio sobre cómo alimentar el hueso, ya vimos que era con calcio, cómo alimentamos el músculo para que no ocurra este desgaste articular, porque yo entiendo que el desgaste articular ocurre cuando no hay suficiente músculo para sostener el esqueleto completo, ¿no? Entonces es más pronto como el contacto de articulación con articulación, ¿no? Que te puede causar como dolor y ya cerca de los 50, 60 años empezar que me duele la cadera, es que mi hombro, ¿no? Todos estos dolores que le salen a nuestros papás. ¿Cómo podemos crecer el músculo? ¿Cómo podemos mejorar la calidad del músculo? ¿Con qué alimentos y con qué estilo de vida? Y aquí, sobre las causas del desgaste articular, primero, es un problema multifactorial, ¿no? Que sé que a los médicos nos encanta decir es multifactorial o el otro que es A los idiopático, health que coaches no también nos sabemos encanta esa realmente, palabra. pero multifactorial realmente que son muchos factores. Efectivamente, la parte muscular es muy importante porque le da soporte a nuestras articulaciones. Si yo tengo un músculo suficiente para hacer una actividad exigente físicamente, no voy a lastimar mis articulaciones. Si yo me pongo a hacer una actividad físicamente exigente, ¿sí? Por ejemplo, este deporte que se puso de moda hace algunos años, el CrossFit, ¿no? Se puso de moda entre las personas que nunca habían hecho ejercicio y querían perder peso rápido. Si yo no tengo ese soporte muscular, me voy a lastimar fácilmente y entonces se lastimaban la espalda, los hombros, las rodillas, ¿sí? Cuando es un deporte excelente, pero que estaba pensado para el Deportistas. militar, ¿no? Que él tiene una preparación física exigente y una dieta específica, ¿no? Entonces, ¿puedo hacer CrossFit? Claro que lo puedo hacer, ¿no? Pero tengo que tener esta preparación física. Y esa es una parte. Otra parte es el estado inflamatorio, ¿sí? El estado inflamatorio en nuestro cuerpo depende de muchos factores también, ¿sí? Dentro de los cuales pueden estar los genéticos, pueden estar los hormonales, pueden estar los nutricionales y ambientales, ¿no? ¿A qué tóxicos me estoy exponiendo? ¿Sí? Si yo me expongo a tabaco, si yo me expongo a drogas, si yo me expongo a alcohol, el estado inflamatorio va a ser mayor. Si yo me expongo a ultraprocesados, también el estado inflamatorio va a ser mayor. Actualmente se ha ligado mucho esta parte de la inflamación articular o la osteoartritis, por ejemplo, con el microbioma. Que el microbioma son este puño de bichitos que tenemos en el intestino, que si yo como mal, pues voy a estar mal, ¿no? Por Sí. ende. Entonces, esa es otra parte. La otra parte es la parte mecánica, ¿sí? Si yo tengo una desalineación, que es esto, las piernas en varo o en valgo, que es esto, las rodillas abiertas como charrito, como dicen, o las rodillas pegadas y los pies despegados en valgo, ¿sí? Obviamente esa rodilla se va a desgastar de manera normal, es como traer la llanta de un carro eh, desalineada, en donde pues esta parte que está en contacto con el piso se va a gastar más que esta, ¿sí? Lo mismo pasa con mis articulaciones, ¿sí? Y para esto, bueno, hay que hacer estudios radiográficos y demás para corroborar esto, incluso cuando haya normalidades en los ejes de carga o ejes mecánicos,
se hacen alineaciones con correcciones óseas para evitar que se me siga desgastando mi articulación, ¿sí? Entonces, son algunos de los factores que intervienen en esta parte de la degeneración articular, ¿sí? Ok. Wow, pues son demasiadas cosas. Creo que esta entrevista va a dar para una parte 2, para una segunda parte, y también voy a dejar un espacio aquí abajo de esta entrevista del canal de YouTube para que hagan preguntas. Y el doctor Roberto tiene un podcast que se llama Bone Health Podcast, donde podrán ver, escuchar diferentes temas de los que hablamos el día de hoy, pero un poquito más a profundidad sobre cómo resolver ciertos problemas y entender un poquito cómo es el funcionamiento de nuestro cuerpo desde un enfoque más científico, ¿no? Entonces, ¿dónde te pueden encontrar, doctor? En tus redes Oye, sociales. mis redes sociales estoy en Facebook como DR Roberto López Cervantes. Realmente no tengo tantas redes sociales, Instagram casi no lo utilizo. Sí, pueden encontrarme. Tengo una página de internet, lopezcervantes.net, o si ponen mi nombre en Google, van a encontrar ahí una página que se llama Doctoralia y por ahí podrán agendar citas, saber dónde está mi consultorio, los teléfonos del consultorio y demás. Que te encuentras en la frontera de Guadalajara y Zapopan, entonces Es creo correcto. que podemos como dejar también el link, ¿no? Para agendar alguna cita para las personas que te vean que estén en Guadalajara o en Zapopan, que quieran acudir a una cita. Y pues nada, te agradezco mucho esta entrevista, ha sido bastante enriquecedora, aprender mucho más a detalle sobre la salud, ¿no? La parte científica y la parte como los mitos que a veces pensamos sobre qué es lo que hace tener una buena salud ósea y muscular y pues a veces estamos un poco equivocados, alejados de la realidad. Pero muchas gracias por esta entrevista. Eh, ¿Alguna cosa que quieras agregar? No, pues gracias a ti por el espacio. Y bueno, unos mensajes finales es, hay que darle importancia a nuestro estilo de vida, y no solo de nosotros, sino a la de las generaciones que vienen, nuestros hijos, ¿sí? Nuestros o nietos o sobrinos o hijos de amigos, porque se viene una epidemia de sedentarismo impresionante, en donde antes jugábamos en el parque, ahora jugamos en el iPad. Entonces, esta parte es muy importante. Y si ya tienes cerca de los 50 60 años, empezar a voltear a ver nuestros huesos, ¿sí? Empezar a voltear a ver nuestro músculo. Si yo tengo un buen estilo de vida, continuar así, ¿sí? Que es otro de los mitos en el paciente con osteoporosis, fuera de lo que dicen que no haga nada porque se rompe, al revés. Es integrarse al ejercicio, integrarse a las actividades sociales, ¿sí? Para poder vencer ese miedo que luego les da de tener esta enfermedad. Trabajarlo, ¿no? Porque si uno piensa, ay, me voy a romper, ¿no? Estoy muy frágil y trabajar ese miedo, ¿no? Porque al revés, ¿no? Mientras más te muevas, más fuerte vas a estar, ¿no? Es correcto. Pues muchas gracias, doctor Roberto. Y a todos, muchas gracias por haber escuchado esta entrevista increíble. Ya vieron que tenemos cada vez mejor calidad en nuestras entrevistas, así que los espero en el siguiente video y no se pierdan las siguientes entrevistas en esta sección de personas normales haciendo cosas extraordinarias. Les mando un beso y nos vemos prontito.